Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la sección de referentes de Letradocs, donde, como sabéis, tratamos con todos los referentes del mundo del derecho. Y hoy tenemos el gran placer de estar con don Ernesto Fernández Chesta y Vázquez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muchísimas gracias por aceptar la invitación de esta entrevista. Gracias a vosotros. Vamos a repasar de manera muy breve, en primer lugar, el amplio y extenso currículum del gran profesional que nos acompaña, donde nos ha sido muy difícil hacer un resumen porque es una persona muy polifacética y con muchas actividades, pero queremos destacar su papel como referente en el ámbito del trabajo y la seguridad social y también en el ámbito de la genealogía y heráldica. Concretamente, ha sido funcionario del Estado, miembro por oposición, tanto del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, habiendo sido varios años miembros de la Junta Directiva de su asociación profesional. Tras ocupar diversos puestos de trabajo en la Mutualidad Metalúrgica de Madrid, gabinete de subsecretario del Ministerio de Trabajo, etc., terminó su vida laboral activa en la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como nivel 28, grado consolidado 29. En cuanto a su formación, podemos destacar que es doctor en Historia, es licenciado en Derecho, es Senior Management in Human Resources por el International Business School y grado de Diploma de Genealogía Heráldica y Nobiliaria por la Escuela de Luis de Salazar y Castro. También es además diplomado en Heráldica Militar por el Servicio Histórico Militar. Entre sus actividades docentes podemos destacar que es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y también durante varios años de la asignatura de Derecho de la Seguridad Social en la Asociación para el Progreso de la Dirección. Es además miembro de número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, de la cual es su director. Podemos destacar además que es miembro de numerosas sociedades, colegios y centros que son bastante amplios y, por lo tanto, como decíamos, es muy difícil resumir el amplio y extenso currículum de don Ernesto. Y también podemos destacar que es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, de la Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, etc. También, además, participa en el Consejo de Redacción, destacando así también su faceta literaria, y ha escrito numerosos artículos y tiene numerosos premios y distinciones, como por ejemplo el premio de la Archiduquesa Mónica de Austria, el profesor de la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, etc. De todas maneras, os vamos a dejar una reseña con el currículum de don Ernesto para que podáis también verlo en mayor profundidad. Y ahora sí, comenzamos con las preguntas a don Ernesto. También destacamos, además, que es presidente de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales y recientemente ha recibido la encomienda de Isabel la Católica. Don Ernesto, ¿por qué decidió dedicar su vida al derecho del trabajo y la seguridad social y también a la genealogía, heráldica, nobiliaria y casa real? Bueno, son dos temas completamente diferentes. El primero me viene previamente por mi padre, inspector de trabajo, previamente abogado laboralista en Orense, que me inculcó efectivamente el amor por el derecho del trabajo y por la seguridad social, porque en aquel momento también era director de alguna mutualidad laboral de la que se había creado después de la guerra y creador también de alguna universidad laboral, y todo aquello me conformó un estado de ánimo favorable, lógicamente, a estas tareas. E incluso yo pensé en hacer mi método de trabajo como él, para que luego la vida me llevó por otros lados diferentes. El tema de la genealogía heráldica es un tema diferente. Leyendo una ejecutoria de infanzonía de la familia de mi mujer, me di cuenta de las posibilidades que tenía el estudio de estos temas y, sobre todo, la necesidad de ir conociendo la diferente heráldica de cada uno, en cuanto que son de linajes y no de apellido. Y poco a poco fue conformando mi vida, y sobre todo ya en los finales años de vida laboral, lógicamente para buscarme un algo después de jubilarme, me fui encontrando cada vez más con la genealogía, heráldica y demás ciencias historiográficas. ¿Y ha habido alguna persona que haya sido su referente, ya sea en sus inicios o posteriormente en estos ámbitos? Bueno, es evidente que la primera persona que influyó en mí ha sido mi padre. Sus estudios, su dedicación, el ejemplo que me daba en estos aspectos, cómo la gente le aceptaba, influyó muchísimo en mí. Luego también una serie de profesionales a los que yo fui conociendo, compañeros suyos, la mayoría de ellos, pues me fueron conformando en esa tarea. Y poco a poco la vida me fue llevando a un conocimiento mucho mayor de estas tareas jurídicas, aunque también me gustaban otras tareas jurídicas, como todo el tema de familia y sucesiones o el derecho administrativo por mi condición de funcionario. En materia de heráldica, genealogía y demás, evidentemente una serie de personas, un amigo de mi padre, concretamente Dalmiro de la Válgoma y Díaz Varela, mi amigo Faustino Méndez Pidal y Lavascués, Jaime Salazar y Hacha,
una serie de personas que a la vista de ellos poco a poco fui aprendiendo y fui llevando hacia adelante mis propios gustos. Es usted director de la Real Academia Matritense de Genealogía Heráldica. ¿Nos podría comentar brevemente cuáles son los objetivos, las funciones, qué actividades llevan a cabo? Bien, efectivamente, después de haber sido desde el año 95 tesorero y del año 2009 secretario, ahora desde el año 2017 fui elegido por mis compañeros como director y nos ha tocado la tarea de llevar hacia adelante los nuevos estatutos, el nuevo reglamento de régimen interno, en un momento en donde la academia hay bastante gente mayor, ha ido desapareciendo alguno, ha habido que renovar y ha sido una tarea importante. La Real Academia tiene como misión importante el estudio, la distribución de los conocimientos y la publicación de todos ellos sobre las materias de las ciencias historiográficas, genealogía, heráldica, vexilología, sigilografía y demás ciencias de este tipo. Siempre con un carácter totalmente científico, nunca con un carácter de oropel o de vanidad, en el que nosotros no solamente no creemos. Ahí está nuestro lema, que es veritas non veritas. Fenomenal. Además, al hilo precisamente de esto que nos comenta, han sido también publicadas en prensa algunas noticias en relación a la falsificación de títulos nobiliarios. ¿Cómo se podrían evitar, por ejemplo, dichas falsificaciones, o podría haber un cambio en la legislación vigente? Es muy difícil, es muy difícil. Bueno, nosotros, la Real Academia como Corporación de Derecho Público de la Comunidad de Madrid y su asesor principal en estas materias, según el propio decreto de reconocimiento como tal, no puede entrar en determinadas tareas, en determinados temas que son puramente personales y por tanto nosotros no debemos entrar en ello. Ahora bien, el tema de la falsificación de títulos, el tema de la presunción de los falsos nobles, etc., es un tema que ha existido toda la vida. Siempre se ha dado. Recordemos todos los grandes descendientes de los emperadores bizantinos que llegaron a Venecia, y no seguimos hablando más, puede todo ser conocido, o tantos príncipes, grandes duques, etc. Hablamos, por ejemplo, de Anastasia, y tanta gente que de una forma o de otra siempre ha querido ser algo más. Antes posiblemente tendría una cierta razón, hay unos privilegios, y se quiere gozar de los privilegios. Hoy privilegio no hay ninguno, pero el aparentar ser algo más de lo que se es siempre ha estado a ello. ¿Qué es lo que ha ocurrido últimamente? Pues últimamente ha ocurrido que se ha despenalizado la utilización de un título, bien nobiliario o bien profesional. Lo único que se penaliza es la utilización de ese título de manera profesional, porque inmediatamente entramos en un problema de intrusismo. Entonces es muy difícil ahora mismo ver un señor que se titula príncipe de, duque de o marqués de, sabiendo que no es verdad, o sabiendo que lo ha conseguido, como llamamos nosotros, de la manera italiana, etc., y no decir nada. Pero efectivamente lo puedo hacer porque la ley no se lo impide. Por tanto, o volvemos a penalizar la utilización de un título que no le corresponde, o simplemente tenemos que aceptar que la gente lo utilice, aunque luego lo que tenga es la penalización social, que en los círculos donde se mueva la gente no le acepte como tal. Pero no podemos hacer otra cosa. Por lo tanto, sería una cuestión un poco compleja. Realmente va a ser una cuestión social, más que jurídica, a pesar que lo jurídico es lógicamente una cuestión social. Muy buena aclaración, efectivamente. Las nuevas tecnologías están jugando un papel importante en muchas ramas del derecho. También están afectando a esta rama del derecho. Están haciéndose, por ejemplo, avances en la digitalización y control de los títulos. Bueno, las nuevas tecnologías han aportado muchas cosas, pero han generado también muchos problemas. Sabe perfectamente los problemas que genera toda la nueva legislación de protección de datos, que es lógico, pero que fundamentalmente mucha gente que no la conoce a fondo, pero que la utiliza, genera muchos problemas fundamentalmente en temas de genealogía. Hay que recordar a muchos archiveros que los muertos no tienen la protección de datos. Y más de 100 años tampoco tienen ya protección de datos después de ocurrido los hechos. Y sin embargo, siguen con este problema. Luego está el problema de los hackeos. Si tienes los datos genealógicos, etcétera, dentro de tu ordenador, siempre tienes el peligro de que alguien entre en ello y pueda enterarse de determinadas cosas que no tiene por qué enterarse. Pero efectivamente las nuevas tecnologías nos han creado, ahora mismo podemos, metiéndonos a través de internet, entrar en
Ancestry o en las páginas de los mormones y enterarnos de una serie de datos que a lo mejor en un archivo español no podemos entrar y lo vemos el mismo archivo a través de los mormones americanos, el mismo dato o mejor. Es decir, efectivamente, ¿y qué ocurre? Todos tenemos que adaptarnos, la academia tiene que adaptarse, la legislación tiene que adaptarse y la sociedad tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías. Claro, por lo tanto, al igual que otros ámbitos, no está exenta de los riesgos de la sociedad moderna, obviamente. Cada vez que hay una nueva invención, hay un riesgo posterior. Y hay que estudiar cómo combatir esos riesgos, pero siempre vendrá otro. Efectivamente. También una cuestión que queríamos reparar es que los títulos nobiliarios son otorgados por el rey, que también sanciona cada una de las sucesiones en los mismos, y por lo tanto pueden existir cuestiones jurídicas controvertidas en esta materia, y el derecho nobiliario regula esta rama y es necesario. Por ejemplo, ¿qué consejos daría un abogado joven que inicia su andadura en el mundo del derecho? ¿Le aconsejaría la especialización en derecho nobiliario? La pregunta va con segundas. Vamos a ver, efectivamente, la nueva sociedad nos ha llevado a unas actitudes, a unas situaciones que mucha gente se ha quedado anclada en el pasado, pero que no tiene más remedio que aceptar. Hay una realidad, la realidad es la igualdad de las personas, cualquiera que sea el género, el sexo, que tenga, cualquiera que sea el color, cualquiera que sea su situación legal. Eso es incontrovertible. Bien, es verdad, el derecho nobiliario no es un derecho civil. El derecho nobiliario aún no es una rama independiente del derecho, y sobre todo el problema es que mucha gente trata de utilizar el derecho civil en el derecho nobiliario. Un título no se le da, se sucede en un título. ¿Y cómo se sucede en un título? Normalmente de acuerdo con las normas que vienen en la concesión del título. ¿Qué es lo que ocurre? Que al cabo de los años, algunas premisas previas que las exigía la sociedad de entonces, ir siempre de varón en varón, hoy no se aceptan. Y entonces, ¿de qué manera se puede atacar una concesión con esas premisas? Evidentemente con derecho civil. Una mujer tiene el mismo derecho que un hombre a suceder. Y por tanto dice, lo cual no es malo, pero es distinto. Son los problemas que están ahí. Luego tenemos también el mismo tema en la adopción. Si un hijo adoptado tiene los mismos derechos que un hijo legítimo, nos preguntamos por qué no puede suceder en el título. Pero ¿qué puede decir aquellos otros familiares que, de acuerdo con el sistema de sucesión de la propia concesión, estaban llamados a suceder y que se ven postergados por un hijo adoptivo? Pues también es otro problema que hay que suceder. Que todo es normal, que todo es lógico, pero que genera unos problemas que mucha gente aún no ha llegado a asimilar. Pues hay que hacerlo ver. La realidad, el derecho nobiliario y el derecho premial son dos ramas de derecho que realmente deben hacerse independientes, y ninguna de las dos corresponde al derecho civil, aunque es el derecho civil el que la está regulando en este momento. Por tanto, yo no iría en contra de que a un joven se le inculque luchar dentro del derecho civil por las especialidades de derecho nobiliario y derecho premial, siempre los dos conjuntamente, pero partiendo de la base de que las premisas jurídicas son completamente diferentes, aunque al final se unan. Al fin y al cabo, la utilización de un premio siempre se regula también por derecho civil, otra vez por el administrativo, e incluso por el derecho premial. Si hay castigos, porque no hay premios. Efectivamente, es muy interesante con lo cual el tema es importante. Es muy interesante esta precisión para saber hasta qué punto cada rama tiene su vinculación, pero también su diferenciación dentro del ámbito del derecho. Luego también queríamos preguntarle, porque efectivamente tiene una prolífica obra, y son innumerables sus estudios y libros que ha realizado o aquellos en que ha participado, pero ¿cuál diría que es la obra de la que se siente más orgulloso, ya sea por el momento profesional que la hizo, por el esfuerzo que le supuso, por la repercusión que tuvo? ¿Cuál obra le gustaría destacar? Un autor nunca está contento de ninguna de sus obras, siempre le falta algo. Yo recuerdo una vez, en el primer trabajo importante que creo que he hecho, que me decía Faustino, me despida, dice, mira, no sigas dándole vueltas, porque terminarás por no publicar nunca. Nunca vas a estar satisfecho. Publica lo que tienes y luego ya publicarás más. Partiendo de esa premisa, yo diré, tengo varias obras de las que me encuentro, en cierto modo, satisfecho. No plenamente satisfecho, pero... Por ejemplo, mi primer libro, con una serie de errores, que hoy no lo escribiría de esa manera, pero fue mi primer libro. Más lo recuerdo con horror porque aún no había ordenadores. Y entonces cada vez que había que corregir 3 líneas,
tenía que ir cambiando hasta que llegase al final a la misma línea que tenía el otro, que era horroroso. Más esfuerzo sin duda alguna. Y luego, además, creo que aportó algo a los estudios históricos, era sobre el conde don Ponce Giraldo de Cabrera, y me gustó. También hizo satisfecho de mis primeros trabajos, artículos publicados en Hidalguía, que eran los trabajos de fin de curso del grado de Genealogía Heráldica y Nobiliaria. Y evidentemente del trabajo de mi tesis, es decir, de mis compañeros, de las 915 piezas que estudié, eran 915 tesis doctorales. Estoy, la verdad, satisfecho. Y ahora, ¿qué ocurre? Me queda mucho más por hacer. Y yo creo que la obra que más me va a satisfacer es la que nunca haré. Bueno, de todas maneras les recomendamos la lectura de todas aquellas obras que ha realizado don Ernesto con maestría, pese a las obras, pese a las palabras que nos está comentando ahora. Y por último queríamos comentarles sobre algunas ramas que muchas veces no son conocidas por los juristas, como son por ejemplo la heráldica, la vexilología, la genealogía, la sigilografía y el derecho premial. ¿Qué nos podría decir sobre estas ramas del derecho o estas cuestiones que en cierto modo pueden ser ramas independientes, otras pueden tener otra vinculación con otras todas ramas? estas disciplinas han sido llamadas antiguamente ciencias auxiliares de la historia y no son ciencias auxiliares de la historia. Podemos llamarlas ciencias historiográficas. Son distintas ramas, distintos saberes que encierran una parte de un conjunto general, de unas ramas, no llamémoslo jurídicas, porque encierran muchas otras, porque en la heráldica entraste también, en la sigilografía también, es decir, no es plenamente jurídica, pero alguna es absolutamente jurídica. La genealogía es evidente que la genealogía, en contra de lo que decía mucha gente antiguamente, no es una cuestión de nobles, porque todos tenemos abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. El problema es conocerlos y, en segundo lugar, que en unas familias habrá gente más importante y en otras menos importante, pero todos tenemos padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y más. En segundo lugar, la heráldica es el conocimiento de un sistema simbólico a través del cual logramos identificar un linaje, porque es evidente que un escudo heráldico no es de un apellido. Los apellidos no tienen heráldica, no tienen un linaje. Yo puedo ser López, y hay muchos escudos de López, porque hay muchos linajes de López. Entonces habrá que ver de qué López desciendo para poder saber cuál es mi escudo. Lo mismo que es de un linaje, hay también pues de una corporación, una corporación jurídica, puede ser un concejo, una provincia, un pueblo, etcétera, etcétera. La sigilografía es una auténtica institución jurídica. En principio la sigilografía nace para validar, para dar fe de lo que se dice en un documento es correcto y al mismo tiempo para validar que quien lo firma y lo sella es la persona que dice ser. Punto. Hasta ahí es correcto. Luego hay una serie de documentos que se exige la validación sigilar. Y amigo, eso ya cuesta un dinero. Y entonces se establece un baremo, unos aranceles a cobrar a aquella persona que pide o que exige que le pongan el sello en el documento que va validando esto. Llega así el tema hasta que ya en el siglo XVII se genera un sistema que es el de papel sellado, que no tiene nada que ver con la sigilografía. Porque la sigilografía valida, en este caso, el sello que aparece en el papel sellado. Lo único que está diciendo es que ese documento es legal. Punto. ¿Por qué? Porque se ha pagado un impuesto. Esto termina en su momento, en mi opinión, por llegar al impuesto de actos jurídicos documentados, o el llamado papel de Estado en su momento, que no era más que la justificación de haber pagado unos derechos para obtener un determinado título, certificado, etcétera, etcétera. Y para terminar, don Ernesto, también le quería preguntar si nos podría decir algo como experto en la materia sobre el escudo constitucional de la bandera de España. No te contesto eso de, me alegro que me haga esta pregunta, porque ya es muy válido, pero efectivamente, vamos a ver, no existe escudo constitucional. En España la Constitución no aprueba un escudo, aprueba una bandera. En el año 77, antes de la Constitución, se aprueba un cambio en el escudo que se venía utilizando por el régimen de Franco, incluso después de su muerte. Es un escudo igual que el anterior, con una diferencia curiosa, en donde las alas del águila protegen las columnas de Hércules que antes estaban fuera. Y es curioso porque el único escudo que se puede decir de alguna manera constitucional es precisamente este, porque es con el que se aprobó la Constitución y que en el frontispicio de la propia Constitución es el escudo que aparece. Aunque curiosamente, si alguien empieza a buscar
la Constitución, en su primera página, la inmensa mayoría de las veces encuentra con que el escudo que aparece no es ese, sino aprobado en el año 81. Claro, anacronismo, porque en el año 77 no se puede poner un escudo aprobado en el año 81, pero ahí está. Por eso no se puede hablar de escudos constitucionales o no constitucionales o anticonstitucionales. Puede ser preconstitucionales o postconstitucionales. Si alguno es constitucional, es el escudo del 77 porque es con el que se firma y se sella la Constitución. Pues con esta precisión tan maravillosa de todo un experto en la materia y sin duda un referente en el mundo del derecho, os dejamos. Muchísimas gracias, don Ernesto, ha sido Muchas un placer. Gracias, Mercedes. Placer para mí.